Muy buenas tardes a todo el público. Mi nombre es Eduardo Casas Granda, estudiante de la carrera profesional Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica del Perú. Bienvenidos a este microprograma, donde hablaremos un tema muy importante que es sobre el ingeniero industrial en recursos humanos. Dentro de este microprograma vamos a hablar temas muy importantes que aparecerán a continuación. Antes de empezar, vamos a hablar sobre qué hace un ingeniero industrial. El ingeniero industrial es el profesional que toma las decisiones del futuro, gracias a la visión que tiene del mundo y sus necesidades. Enfrenta los retos para implementar soluciones en sistemas de productos y servicios, que generan valor en las organizaciones y bienestar para la sociedad. Un dato muy importante. Los ingenieros industriales podemos trabajar en cualquier organización, pero ojo, no en cualquier puesto. Después de haber dado un pequeño concepto de lo que es un ingeniero industrial, vamos a enfocarnos en nuestro tema principal, que es recursos humanos en un ingeniero industrial. Nosotros podemos desempeñarnos en muchas funciones, lo que se trata de recursos humanos. Lo primero que he elegido es selección del personal. Como ejemplo, he tomado algunos casos de algunos ingenieros industriales en recursos humanos. Primero, ellos me comentan que es muy importante la comunicación asertiva. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es comunicación asertiva? Se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en dar opiniones, valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos con los demás. Esto implica que la comunicación asertiva es la vía adecuada para interactuar con los demás. Siguiendo con los ejemplos, he podido observar que muchos me pusieron sobre la primera impresión. Entonces, ¿es importante la primera impresión? La primera impresión en una entrevista de trabajo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es como tú te vendes a la otra persona. Habitualmente no disponemos de mucho tiempo para lograr una buena impresión, pero es muy importante en cómo uno va vestido a la primera entrevista de trabajo, en la forma de saludar y entre otras muchas cosas. Esto va de la mano con que des a conocer tu marca personal. Entonces, ¿qué es una marca personal? Una marca personal consiste en descubrir certezas y particularidades, y luego lo vamos a transmitir con los demás. Una de las incógnitas también es, ¿podemos formar una marca personal en las redes sociales? La respuesta es sí. Uno de los ejemplos sería, por ejemplo, en nuestra red social que es el Facebook. Si nosotros comenzamos a publicar noticias, cosas importantes, relevantes que está pasando en el mundo, la gente va a pensar que nosotros somos intelectuales, que nos gusta informarnos, etc. Pero en cambio, si nosotros comenzamos a publicar memes, chistes, imágenes graciosas, pues nos van a considerar alguien gracioso, divertido, que alguien que es alegre. Entonces, así podemos formar también una marca personal ante los demás. En otras de las preguntas que he visto, también he notado que preguntan sobre las fortalezas del postulante. Esto quiere decir qué cosas el postulante va a aportar a la empresa. Entonces, ¿por qué es importante identificar nuestras fortalezas? Es importante identificar nuestras fortalezas porque es una parte en la que nos hace únicos como individuos. Si no sabemos identificar nuestras fortalezas, no le daremos el máximo potencial y probablemente perderemos la oportunidad de sentir la verdadera realización en la vida y en la carrera profesional. Como dijo Albert Einstein, un hombre debe buscar lo que es y no lo que cree que debería ser. Les dejo esta frase de Albert Einstein para que reflexionemos un poco sobre el tema. Otra pregunta que he visto es, ¿por qué es importante hacernos cargo de nuestras propias acciones? Porque ser responsable de tus actos te permite ser consciente de lo que haces, no culpar en vano, y en caso aprenderemos si hemos cometido algún error. Entonces,
Eso quiere decir que si nosotros cometemos algún error dentro de la empresa, debemos hacernos cargos de esa responsabilidad que hemos cometido. Echarle la culpa a alguien por quedar bien no estaría bien visto por los demás. Una de las preguntas también que he visto es si el postulante tiene conocimiento de los servicios que brinda la empresa. Lo hacen con el fin de saber si el postulante está familiarizado con los servicios que brinda la empresa. Trabajar en la motivación de los trabajadores. Se dice que un trabajador motivado genera mayores recursos. Esto puede ocurrir mucho en las empresas, donde le podemos poner objetivos o metas trazadas del mes a los trabajadores, pero muchos de ellos no pueden hacerlo. Se imponen las creencias limitantes, como el no puedo, el no me sale y cosas así. Esto se le llama creencias limitantes. ¿Y qué es una creencia limitante? Las creencias limitantes son ideas, opiniones o pensamientos negativos que creemos que son ciertas sin que lo sean, y que esto tiene una fuerte influencia condicionalmente en nuestras vidas. Lo que debemos saber también que así como hay creencias limitantes, también hay creencias potenciadoras, que esto va a ayudar a impulsar a obtener el objetivo. Es muy importante saber si hay un buen trabajo en equipo. Esto requiere de un buen ambiente laboral. El objetivo sería de obtener mayores logros, tener grandes triunfos. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en equipo? Trabajar en equipo es mejor por estas razones. Se estimula la creatividad, aumenta la motivación, se desarrolla la comunicación, aumenta la eficiencia y mejora el sentido de pertenencia. Esas son las razones de trabajar en equipo. Entonces, si nosotros trabajamos en equipo, vamos a lograr muchas cosas, vamos a lograr grandes triunfos. Hay algo que no podemos olvidar y que es muy importante. Es el ser ético dentro de la empresa. Pero primero debemos saber qué es ética. Dentro de la ética tenemos estos pequeños conceptos que serían comportamiento humano y moral, disciplina normativa entre el bien personal y común, conjunto de normas, valores y principios, doctrina filosófica entre lo bueno y lo malo. Esos son algunos conceptos que puede definir a la ética. Podemos decir que al aplicar la ética en nuestra profesión debemos actuar con una responsabilidad social. Pero, ¿qué es una responsabilidad social? Es el compromiso en una organización con la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético. Debemos tener en cuenta que ética y moral no es lo mismo. Van de la mano sí, pero no es lo mismo porque uno necesita del otro. Mientras que la moral es algo práctico, es la forma en la que actuamos, nuestras creencias, nuestras costumbres, etc. Y en cambio la ética es teórica, reflexiva, estudia a esa moral y es en el modo en el que nos comportamos. Prosiguiendo con el microprograma, les voy a hablar sobre cuando el ingeniero industrial crea su propia empresa. Entonces, para que nosotros creemos nuestra empresa, debemos de haber creado nuestro plan de vida. Entonces, a continuación, daré algunas pautas en las que cómo desde donde inicia el proceso hasta su salida del producto. Antes que nada, les voy a explicar la diferencia entre producto y servicio. El producto se encarga de convertir la materia tangible para la satisfacción del cliente, mientras que el servicio vela por la necesidad del cliente que produce un bien intangible con el fin de satisfacer la necesidad del cliente. Para poder realizar y completar el producto existen 3 pasos: entradas, procesos y salidas. En entradas tenemos los recursos, que serían el recurso económico, recursos humanos, recursos de la tecnología, recursos del material, recursos básicos y sobre todo el recurso del tiempo. Procesos. Es el conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí, con el objetivo de crear producto o un servicio.
Y por último tenemos las salidas. Este es el resultado final del proceso. Este puede ser un servicio o un producto, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. También tenemos los objetivos, que es la fidelización, clientes nuevos y recuperar los clientes. Bueno, llegamos a la parte final de este microprograma. Espero que haya sido de su agrado. Me despido con esta bonita frase. La búsqueda de la humildad es muy importante, especialmente si quieres edificar una ética y si quieres alcanzar una moral. Agradecerles a todos mis compañeros de clase y también al ingeniero Raúl. Muchas gracias por todo. Cuídense.